¿Dios les ha hablado? Algunos ya han sido confrontados, algunos ya Dios ha tocado, pero esto recién empieza. Codial que está al lado, esto recién empieza. Está terminantemente prohibido dormirse. Voy a tratar de no ser aburrido. Si alguien se duerme, decirle, ¡oíme bien! Despertalo, un codo. ¿Me van a bancar 20 minutos, no se van a dormir? ¿Sí o no? ¿Cuento con ustedes? Así que sigamos con nuestro corazón abierto. Dios va a seguir obrando, lo podemos sentir. Esto recién empieza. Y Dios tiene preparado más cosas para nosotros. Algunos de ustedes llegaron a este lugar con la batería al 5%, al 2%, en rojo. Ya no daban más. Pero después de este campamento se van a ir al 100%, con batería extra, despiertos. Ese es el objetivo. Pero no es el objetivo nuestro de los que organizaron, es el objetivo de Dios. Es el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Quién lo cree? Hágame la segunda, digan amén, gloria. Porque es el plan de Dios. Y yo tengo preparado algo para compartirles y lo voy a hacer con todo el temor de Dios. Quizás cuando vos tenés que compartir o algo, la primera pregunta que vos te haces cuando abrís la Biblia, estás frente al anotador, Señor, ¿qué querés hablar? ¿Qué querés decir? ¿Qué le querés decir a los jóvenes? ¿Qué le querés decir a tu iglesia? Y el Señor es tan fiel que te habla. No es mágico. Es una comunión, es una relación. Y eso no está reservado para unos pocos. Eso está disponible para todos. Así que solo basta con que le prestes atención para que Él te hable, te llene. Y tu corazón va a saber que es el Señor. No te va a quedar ninguna duda. Amén. Y yo le puse como título 89 segundos para la medianoche. ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Con ese título, ¿saben de qué voy a hablar? A ver si hay alguien curioso de la ciencia. 89 segundos para la medianoche. Es algo muy popular, que tiene de talla científica. Que de hecho en unos próximos días va a salir un boletín, el 27 de enero, donde van a actualizar esta hora en el reloj. Así que haya como más horas para... No. ¿Una hora de planetario? No, tampoco. Un comité de científicos por allá en el año 1970 y pico hicieron un reloj donde marcaba una hora. Y esa hora que marcaban está muy cerca de la medianoche, siendo la medianoche el punto exacto donde estos científicos, con algunas conclusiones que hicieron, determinan que si ese reloj llega a la medianoche, significa un eventual colapso mundial. Una guerra nuclear o el avance de la tecnología que va a devastar. Entonces, cada año desde el 1970, ese comité, que bueno, ahora no es el mismo que lo fundó, ahora es otra gente, científicos muy reconocidos de ese ámbito, se juntan y vuelven a actualizar la hora. ¿Y qué creen? Cada vez más la hora se acerca a la medianoche. Y el año pasado se determinó que el reloj está a 89 segundos de la medianoche, de que se acabe el mundo. Estamos en los últimos tiempos. La noche está densa, oscura. Basta con prestarle atención a las noticias. Nuestro Salvador, nuestro Jesús, viene pronto. Por eso es necesario despertarnos.
Que no nos encuentre dormidos, por favor. Que nos encuentre con la lámpara encendida. Que nos encuentre buscándole, procurando su presencia. Que nos encuentre siendo luz, viviendo en la luz. Me encantaba el pastor Emma ayer orando y algunos chicos les decía, vos no perteneces a la luz, a la oscuridad. Vos no perteneces ahí. No pertenecemos a la oscuridad. Pertenecemos a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Por consecuencia somos luz. Y vamos a ir por nuestra vida no haciendo las cosas que hacíamos en la oscuridad. Demostrando a Jesús. Como nos decía Milka recién, la pastora. Con nuestra manera de vivir, como amamos al que tenemos al lado. Cómo nos comportamos. Ahí somos luz. Y habiendo dicho esto, me gustaría leerles unos versículos. Dice Mateo 24:12, el fin del mundo se acerca. Los científicos sacan sus conclusiones, pero Jesús ya lo había dicho. La maldad crece, se multiplica, enfriando el corazón de muchos. Que la maldad crezca, que la noche sea oscura. Va a hacer en nosotros que nos enfriemos, que no nos interesemos por las cosas de Dios, que no lo tomemos en cuenta, que tomemos en cuenta primeramente la opinión de otro que nada que ver y no le demos la misma importancia a lo que Dios nos quiere decir, a su palabra. Dice Mateo 24:12, lo leí recién, Romanos 13:11. Esto es aún más urgente, esto lo leía el pastor Eman ayer, porque ustedes saben que es muy tarde, el reloj ya está llegando a la medianoche, el tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Entonces, acá cabe hacernos una pregunta. Si el campamento se llama despierta, la pregunta ¿cuál sería? ¿Estoy despierto? ¿Estoy dormido? ¿Me encuentro dormido espiritualmente? Allá en Colombia decimos durmiendo en los laureles. ¿Acá se entiende esa frase? Sí, bueno. ¿Cómo te encontrás? Y sé sincero, ¿estás realmente despierto? Entonces yo escribí, como para que nos ayudemos, 3 puntos para darme cuenta si estoy despierto. Y el primero que coloqué acá en mis apuntes, ¿estoy dormido o no estoy despierto cuando no cultivo mi relación con Dios? Cuando no leo la Biblia, cuando no oro, cuando no paso tiempo con Dios. La falta de estas cosas que son vitales para nuestra espiritualidad se traducen en oscuridad, en tinieblas, espiritualmente. Pareciera obvio, pero quizás si comenzamos acá a preguntar, van a haber muchos jóvenes que ni leen la Biblia. La leen en la pantalla los domingos o un campamento. Hay jóvenes que ni oran ni por los alimentos. Hay jóvenes que ni siquiera ni leen la Biblia, mucho menos estudiarla, mucho menos meditar. Si no hacemos estas cosas, es práctico, estamos dormidos. Estás dormido. Estás durmiendo en los laureles. Porque hay alguien que está rondando, buscando a quien devorar, dice la Biblia. Y esa persona
no está jugando. Ese enemigo no está jugando a hacernos tropezar para caernos. Él quiere vernos muertos, dormidos espiritualmente. Cada vez que elegís no orar, elegís no leer la Biblia, es como que te acomodas más en tu cama y seguís durmiendo. Dice 1 Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz. Decí, Dios es luz. No se me duerman, por favor. Dios es luz. Y Él no anda en oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Y sigue avanzando. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tendremos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar despiertos espiritualmente es tener comunión con Dios. Y después, como dice acá, tener comunión unos con otros. Y en esa comunión con Dios y en esa comunión unos con otros, sucede algo, ahí dice, nuestros pecados son limpiados. O sea, Dios está obrando en nuestra vida. Y dice el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Es vital en la comunión con Dios poder presentarnos sinceramente. Poder entregarle nuestras tendencias pecaminosas, y eso me lleva al segundo punto. Algunos no andan en oscuridad, algunos son la oscuridad misma. Qué bueno sería que de repente con un cablecito HDMI, con una especie de adaptador de Neuralink, nos conectáramos a su cerebro y veamos aquí las cosas propias de la oscuridad en la que vivimos. Pero acá no estamos para exponer a nadie. Y cuando el Espíritu Santo habla y expone, porque brilla su luz y expone todo, no lo hace para avergonzarte, lo hace para sacarte de ahí, para que pases de las tinieblas a su luz. ¿Qué dice el versículo del campamento? Levántate porque ¿qué? No, levántate tú que duermes porque, ¿y qué más sigue diciendo? ¿Cristo qué? Su luz. Y ese versículo, cuando el apóstol Pablo escribe, estaba citando ¿qué? ¿A quién estaba citando ahí? A Isaías. Isaías 60. Y Isaías 60 escribía, y si ustedes leen el capítulo anterior, se van a dar cuenta de todas las barbaridades que le estaba pasando al pueblo y cómo Dios le empezaba a hablar y los empezaba a despertar porque Él quería hacer otras cosas. Es más, el capítulo diciendo, y esto se hará cuando Dios lo determine. Dice Efesios 5, de 6 al 13, no se dejen engañar por los que tratan de justificar sus pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen de las cosas que hace esa gente, pues ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora viven en la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas, verdaderas. Dice el versículo 10, averigüen bien lo que le agrada al Señor.
No participen de las obras inútiles de maldad y de oscuridad. Al contrario, sáquenla a la luz. Dice el versículo 14, porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. Cristo. Y como les decía, esto me lleva al segundo punto porque me voy a dar cuenta que estoy dormido cuando estoy cómodo con mi pecado. Cuando ya ni me incomoda incurrir en esos hábitos, en esas cosas que son propias de la oscuridad. Y las haces y ya nada, ni arrepentimiento, nada. Una pastora hablaba acerca del pecado y ella hacía un ejemplo y colocaba una cinta sobre el brazo de alguien y la arrancaba con fuerza. Y ella decía, bueno, vos pecaste. Y esa primera vez que pecaste, te dolió. Pero ella seguía poniendo la cinta y cada vez que la ponía ya no le dolía. Y eso sucede cuando incurrimos en el pecado. Cuando estamos cómodos. Estamos tan lejos y tan entenebrecido nuestro entendimiento que ni siquiera nos vamos a arrepentir. Y qué estado deplorable para una persona tener el entendimiento entenebrecido. Que ya le da lo mismo. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas. Que hagamos como David, que se las mandó, pero lo reconocía. Iba a la presencia de Dios y le decía, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. ¿Estás dormido si estás cómodo con tu pecado? Estás durmiendo en los laureles. Te estás perdiendo del amor de Dios, de su perdón, de su gracia, de sus bendiciones. ¿Por qué? Por la oscuridad. Por las cosas que te están llevando a la ruina. Pero a veces estamos tan entenebrecidos que no nos damos cuenta. Estamos cambiando oro por un tacho de lodo. Hace poco, en mi iglesia, ahí en Libertad, de paso les digo que los pastores les mandan saludos. Ellos no pudieron venir, pero sus oraciones y su corazón está acá. Estábamos en la iglesia y por primera vez me animé a contar un testimonio mío, personal, que nunca lo había contado. Y yo me acuerdo el día perfecto. Cuando de repente la pornografía entró a mi vida. Estábamos en el salón de clases, yo entro de la nada. Habían un grupito de chicos ahí, yo entré, ¡pum! Y ahí fui. El pecado en nuestra vida entra con tal facilidad. Pasaron las semanas, ¿y qué iba a pasar? A un adolescente, ¡pum!, me descubrieron. Y empezó un proceso y el Señor confrontó mi vida. Y aquello que entró en 2, 3 segundos, no se iba más.
Y eso es lo que produce el pecado en tu vida. Entra, se acomoda. Como les decía recién, el objetivo de ese que anda como león rugiente es que permanezcas dormido, muerto. Que no tengas comunión con Dios. Que no disfrutes de sus bendiciones. Y para dejar de estar cómodos con nuestro pecado, ¿qué tenemos que hacer? Levantarnos. Tenemos que tomar decisiones prácticas. Aparte de orar, de buscar de Dios, de confesar nuestros pecados, porque como les decíamos recién, Dios nos perdona. Y su fidelidad y su misericordia permanece, cubre nuestras vidas. Pero tenemos que tomar decisiones prácticas. Tenemos que caminar alejándonos de esos estados pecaminosos. Porque cuando nos queramos dar cuenta, estamos tan lejos de Dios, estamos tan cómodos que nuestro entendimiento va a estar entenebrecido y nos van a hablar y no vamos a entender y nos vamos a enojar y no vamos a querer saber nada. El pecado en nuestra vida nos duerme, nos destruye, nos mata. Dice Juan 4:13. La palabra, es Juan 1:4. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dice el versículo 9. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo mediante un nacimiento, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión de iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Cuando su luz brilla en nuestra vida, su obra es hecha en nuestra vida, nacemos de nuevo. Y es algo que Dios hace. Es algo que Dios hace en nuestra vida. Nosotros, por nuestras propias fuerzas, no podríamos. Por nuestras propias fuerzas no hay chance. Pero esto es obra de Dios. Él quiere traernos a su luz. Y aquellos que creyeron en Él les dio potestad de ser hijos de Dios. De ser hombres y mujeres que caminan en su luz. La luz resplandece y nos hace nuevos, nos hace nacer de nuevo. ¿Quién cree eso? ¿Quién lo puede creer? ¿Quién necesita que esa luz brille sobre su vida? Y este nacimiento proviene de Dios. Proviene de Dios. Entonces, punto número 1 de si estoy dormido o despierto, ¿cuál era? Para los que están tomando apuntes. Cuando no cultivo mi comunión con Dios. Punto número 2. Estar cómodo con mi pecado. Y el punto número 3 que yo anoté. Me doy cuenta que estoy dormido, que me estoy durmiendo en los laureles cuando no comparto a Jesús. Cuando no hablo de Jesús. Y esto no quiere decir ponerte un megáfono como el que teníamos anoche, irte a la plaza. Pero yo hago una pregunta, ¿cuántos de sus amigos saben que ustedes son cristianos? Que ustedes aman a Jesús. Su entorno, tu entorno donde te desarrollas, sabe que vos amas a Jesús, que vos lo honras.
¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien acerca de Jesús? Una persona despierta espiritualmente entiende que el fin de los tiempos se acerca y que no podemos no compartir la verdad que tenemos. Una persona despierta no puede dejar de decir lo que ha visto y oído. Como le pasó a Pedro y a Juan, que decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, que ahora se encontraban despiertos, llenos de fe, haciendo la obra de Dios, en algún tiempo estuvieron dormidos. Jesús llegó a decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Los mismos discípulos cuestionaban a Jesús. En algún momento les decía, ¿por qué tienen tan poca fe? Estaban dormidos. Estaban con Jesús y estaban dormidos. Pero Jesús hizo una obra tan grande en sus vidas que después los vemos haciendo proezas. Aquel que en algún tiempo le dijeron, apártate de mí, Satanás, después ahora a su sombra sanaba a la gente. No paraban de hablar y decir lo que habían visto y oído, de ser testimonio acerca de Jesús. Una persona despierta sabe que Jesús lo perdonó, que esas cosas del pasado ya no te pueden condenar. Ahora tenés un testimonio para testificar acerca de Dios, de la obra de Jesús. Que tus amigos, que tus familiares sepan que vos servís y amás a un Dios vivo, que también los ama a ellos. Y no es fácil, ¿eh? Es más fácil compartirle a un desconocido que ir y compartirle a mi hermano, a mis tíos. Es re complicado. ¿Por qué? Porque saben tu testimonio. Dios se lo olvida, pero ellos no. Pero la palabra de Dios es poderosa. Porque cuando vos estás hablando, no estás hablando cosas tuyas. Estás hablando cosas del cielo que cuando son puestas en los corazones, esa semilla en algún momento va a germinar. La luz no es que las tinieblas encierran a la luz. La luz pasa y las tinieblas se disipan. Y vos sos luz. Donde vos estás, las tinieblas se deben disipar. No voy a comulgar con esas cosas que no condicen con lo que yo creo, por vergüenza, por tibieza. Tampoco es que vamos a andar con la Biblia dándole a todos. Que el Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine, nos dé las palabras, nos dé fuerzas. Una persona despierta espiritualmente no puede dejar de hablar. Hace unos días, justo cuando estábamos con toda la organización del campamento, íbamos a dar la primera seña para el micro. Y estábamos a las corridas, el fin de año fue terrible, qué sé yo, nos hicimos un huequito y me voy al lugar que siempre era re lejos y no me tomaba ningún Uber porque era re lejos, era ya para el fondo. De repente me tomó un señor, el Uber, me llevó. Y no les miento, pero hicimos 2 cuadras y el hombre ya me estaba hablando de Jesús. Entonces yo le digo, mira, justo estoy yendo a un lugar. Yo también voy a la iglesia, vamos a señalar, nos vamos de campamento. Ah, qué lindo. Y el hombre me empezó a contar su testimonio. Y él me decía, yo no puedo dejar de hablar de ese Jesús tan fiel. Porque para mí no había oportunidad. Yo me vine de Santiago huérfano. A los 11 años, me crié en la calle, dormía en los andenes, drogado, sucio. Y toda mi vida pensaba que para mí no había nada, que no merecía nada. Y un día lo invitaron a la iglesia, qué hermosa invitación. Y cuando entra, lo primero que escucha el pastor diciendo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y esa palabra hizo eco en su corazón. Y empezó a ver una obra en su vida. Y aquel que algún día estaba viviendo en la calle, que no tenía ninguna oportunidad, hoy se encuentra sirviendo, tiene una familia con 2 hijas, tiene su casa, su auto. Y dice, yo no puedo dejar de hablar de este Dios, a donde quiera que voy, con la gente que me encuentro. Y lloraba. Yo le decía, Señor, maneje.
nos vamos a chocar. Y dice que cuando él andaba en su condición en la oscuridad, él iba a un supermercado y el hombre del supermercado, bueno, le daba cosas y lo ayudaba. Pero un momento el Señor nunca más volvió. Al tiempo aparece renovado, porque eso es lo que hace la obra de Cristo, que no solo obra en tu corazón, sino que es integral. Y dice que entra al supermercado, lo saluda al dueño del supermercado y el hombre se quedó así. No podía creer. Dice que se levantó y empezó a los gritos, ¡escuchen! ¡Ey, ey, escuchen todos! Ahora sé que hay un Dios. Porque yo a este hombre lo conocí en la calle, sucio. Mírenlo ahora. No solo él daba testimonio, sino que la persona que lo conocía empezó a dar testimonio de la obra de Dios. Qué hermoso que es Jesús, que nos ama tanto, que nos tiene paciencia, que sabe lo que necesitamos. Es un pastor que sabe lo que vos necesitas. Y lo que vos necesitas, Dios ya te lo preparó y te lo quiere dar. Pero si tenés el entendimiento entenebrecido, te va a pasar por encima. Y esto que voy a decir me duele porque también va a pasar. Puede pasar. Puede pasar que chicos se vayan de este lugar y esto haya sido un campamento más. Puede pasar que chicos se vayan de este lugar y sigan durmiendo en los laureles. Qué triste. Por eso yo oro y ruego al Señor, por favor, no permitas que mi entendimiento sea entenebrecido. No quiero que las tinieblas gobiernen en mi vida. No quiero que las tinieblas gobiernen en mi casa. No quiero que las tinieblas determinen mi futuro. Yo quiero despertar a tu realidad. Yo quiero despertar a tu verdad. No quiero estar dormido. Quiero despertar a ti, Señor. Dice Mateo 24, 12, 14, abundará el pecado por todas partes. La medianoche está ahí. 89 segundos de la medianoche. Y el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo y de manera que todas las naciones lo oirán. Entonces vendrá el fin. Cuando ustedes leen estos versículos antes se van a dar cuenta de hay un título que dice que Jesús hablaba acerca de los últimos tiempos. O sea, es evidente que esto va a pasar. El corazón de muchos se va a enfriar y ha pasado. Acá hay jóvenes que no vinieron a este campamento, que en el campamento anterior sí estaban. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Dónde están ahora? La maldad se ha multiplicado. Dice Romanos 13, 11 al 12. Esto aún es más urgente. Porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten porque nuestra salvación ahora está más cerca de cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura que resplandece de la vida recta. Efesios 4, 17 al 19 dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos estarán irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres. Señor, que eso no nos ocurra.
Te pido, Espíritu Santo, que obres en nuestra vida, que nos toques. No permitas que nuestro entendimiento sea entenebrecido. No queremos estar más cómodos con nuestro pecado. Señor, no quiero patear más de comprometerme con la comunión contigo. Señor, quiero ser testimonio a donde quiera que yo vaya. Despiértame a tu realidad. Hazme ver lo que tú quieres hacer. Quiero ser parte de tu propósito eterno. Ya no quiero estar más en la tibieza. Ya no quiero estar más indiferente. Quiero involucrarme con las cosas de tu reino.